Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu la'asot bedivrei Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo. Gracias por habernos dado, apartado, Padre, a través de tu palabra, dándonos Torah, instrucción, pero también la ordenanza de hablar acerca de ella. Padre, sabemos, Abba bendito, que estamos en tiempos difíciles. Te pedimos, por favor, Abba, que ministres cada corazón, cada alma necesitada de ti. Padre, toda ceguera espiritual sea reprendida en el nombre bendito de Yeshua HaMashiach, y que tu nombre y tu Torah sea puesta en alto. Beshen Yeshua Meshicheinu. Amén. Amén. Vamos a abrir en Primera de Juan, capítulo 2. Esta es la segunda parte para los amados hermanos que deseen anotar. Historia del Talmud 2, Primera de Juan. Vamos todos a abrir nuestra Biblia en sujeción a la Abacadosh, capítulo 2, verso 4 al 6. Primera de Juan, en el Brit Hadashah, capítulo 2, verso 4 al 6. Dice así su bendita palabra: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Elohim, Yahweh, Yeshua, se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Palabra del Eterno. ¿Puede tomar su asiento, amado hermano, amada hermana? Debemos de guardar su palabra. ¿Cuál palabra? La Torá, la palabra dada al pueblo de Israel, que es su Torá, ¿sí? Su palabra es viva y eficaz y más cortante, dice ella misma, da testimonio de ello, más cortante que espada de dos filos, ¿sí? ¿Cuántos creen eso? Pero también encontramos un precepto en la bendita Torá y reafirmado en el Brit Hadashah que dice: no añadiréis nada a la palabra, ¿sí? Entonces, vamos a compartir y pidiéndole a Abacadosh que realmente, amados hermanos, Él nos lleve a toda verdad. Su Ruach HaKodesh nos guiará a toda verdad si mora en nosotros. Amén, amados hermanos. Los mandamientos de hombre son una trampa diabólica, satánica, que ha hecho que miles y miles y miles de congregantes, ni siquiera creyentes, congregantes, caigan en esas garras. Sí, reprendemos al devorador, pero que en el nombre de Yeshua su Torá sea puesta en alto. Para hacer un repaso, en la primera parte estuvimos hablando de algo bastante turbio, oscuro. Hablamos acerca de las directivas que se dan en el Talmud, ¿sí? Muchas prácticas que se dan ahí, aunque usted no lo sepa, amado hermano, amada hermana, amado oyente, son prácticas de rituales y magia negra, y todas ellas son tomadas directamente del infierno, ¿sí? Suena duro esto, pero es la verdad y tenemos que hablar la verdad, tal cual. Ahora, ¿hay alguna duda de que nuestro fin fue ordenado desde el principio del Talmud? No, para nada. Hemos explicado también en la primera parte que el nuevo orden mundial, este sistema diabólico de mentiras, ¿sí?, que vienen empacadas y de manera sutil se van metiendo muchas ideas, podríamos decir, ideología es talmúdica. En esta segunda parte vamos a hablar sobre las 7 leyes de Noé, la mentira de las 7 leyes de Noé, ¿sí?
¿Qué son las 7 leyes de Noé y qué tiene que ver esto con tu cabeza y con mi cabeza? ¿Por qué digo esto? Porque en los últimos tiempos muchas cabezas van a rodar, ¿sí? ¿Cuántos están preparados para eso? ¿Aló? ¿Cuántos están preparados para eso? No, a mí nadie me va a tocar. ¿Realmente estás seguro de eso? Vamos a hablar fuerte en este día y dándole gracias a nuestro Abacadosh. Cada repugnante enseñanza o creencia del Talmud son las mismas creencias que los Illuminatis sostienen hoy. ¿Sí? Hemos sido conducidos lejos de este aspecto, entre comillas, judío, y ellos empujan y empujaron todas las maldades del Vaticano hacia todo el mundo de manera que no se enfocaran en ellos. Es decir, como hizo Poncio Pilato, lavarse las manos y decir, nosotros no tenemos nada que ver con esto, pero realmente sí. Los verdaderos, sí, creyentes de hoy desdeñan los sionistas y no quieren tener nada que ver con ellos. Ahora, entre comillas, el Dios de los sionistas es su armada, construyendo su fortaleza militar. ¿Qué dijo el profeta Daniel acerca del antimashiach? Pregunta. Su Dios es uno que sus padres no conocieron, el Dios de las fuerzas. Si nosotros analizamos el Talmud, y usted puede escuchar el tema Yahshua es Elohim, ¿qué características tiene el Mesías del Talmud? Bueno, el Mesías del Talmud realmente dice, o sea, la evidencia que encontramos en ese diabólico escrito de hombres, dice que el verdadero Mashiach, no el que los Goim han creído, así dicen ellos, los gentiles, los paganos han creído, ¿sí? El verdadero Mashiach no sabrá que él es el Mashiach, ¿sí? Él nacerá, pero no sabrá que él es el Mashiach. Y de la noche a la mañana se le dirá, tú eres el Mashiach. Esas señales sí están en la Biblia, en Apocalipsis, cuando habla del anti-Mashiach o el anticristo, para que usted pueda entender, el anti-Mesías. Entonces, uniendo estas ideas, el Mashiach que predica, por decirlo así, el Talmud, es el anti-Mashiach, y ese es el que todos estos judíos bolcheviques desde la antigüedad hasta hoy en día, los judíos Lubavitch de hoy, y todas sus enseñanzas sionistas y aún comunistas, aceptarán este sistema. Ahora, no puede ser más claro de ahí. La mayoría saben que el anti-Mashiach tendría que tener sangre judía para que los judíos lo reciban como su Mesías. Claro, no va a ser un goy, un gentil, un pagano. El anti-Mashiach viene del nuevo orden mundial, ¿sí? Tal como Hitler, un precursor, él tendrá sangre judía y él será un talmúdico ocultista, ¿sí? Talmúdico ocultista. Los judíos talmúdicos han estado detrás de cada guerra importante y de cada asesinato en masa desde el inicio de los tiempos. Y esto suena muy fuerte, pero es la triste realidad. El judaísmo está muy dividido, ¿sí? No estoy hablando del judaísmo en general, de todos los judíos. Hay un movimiento judío talmudista, ocultista, que obviamente está con toda la relación de la Kabbalah o de la Cábala, ¿sí? Y tienen mucho que ver con todos estos ritos satánicos. Ahora, ciegamente muchos creyentes dicen, realmente eso no tiene nada de inofensivo, hacer esto, esta práctica. Pero si es una práctica que viene del ocultismo, bendito sea Yahshua HaMashiach, porque en este tiempo está sacando a luz la verdad, ¿sí? Aún mucha gente dijo, realmente la salvación viene de los judíos, sí, de los judíos que guardan la Torah escrita, no del Talmud. Sí, mis amados, no creas todo lo que brilla no es oro. Ahora,
Para ellos, si tú no eres un judío talmúdico que observa y estudia Talmud, no eres un judío para nada, falso judío. Así que sacrificar a millones de no judíos o judíos quienes veneran solo la Torá escrita no fue ningún problema para ellos. De hecho, esto fue un sacrificio y un ritual a su Dios, Satanás, y Yeshua HaMashiach lo reprenda. ¿Sí? Pareciera haber una gran división entre los judíos, aquellos quienes adoran al verdadero Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, y aquellos que completamente se rebelaron, como la historia se repite, ¿sí?, de que desde la antigüedad, ¿qué hicieron parte de las tribus de Israel? Le dieron la espalda a Elohim y dijeron: ya no iremos más al templo, ya no necesitamos más cumplir la Torah escrita, cumplir. Vamos a crear nuestra propia Torah, vamos a crear nuestras propias halajot, nuestras propias leyes humanas. Vamos a nosotros decidir qué hacer y qué no hacer en tal caso. Nosotros vamos a decir qué se hace. De hecho, en la primera parte estuvimos compartiendo que hay un relato en el Talmud que dice que un rabino, entre comillas, rabino, debatió con Dios, así dice, y ganó el rabino. ¿Sí? Salió ganando el rabino. Por lo tanto, todo lo que diga, entre comillas, un rabino talmudista, hay que obedecerlo, porque si no es un pecado muy grande. Eso dice el Talmud. No hay un gran secreto acerca de quiénes realmente son estos satanistas. Ellos han estado alrededor de miles de años en sociedades ocultas y secretas, infiltrándose, engañando y persiguiendo al pueblo del Eterno bajo la forma de inquisición, comunismo, holocaustos y muchas barbaries más. Todo lo que ellos han hecho y todo lo que ellos hacen puede ser seguido directamente hacia atrás hasta llegar al Talmud, amado hermano, amado oyente. Ahora, las leyes de Noé que ellos enseñan y predican y el Talmud avala, la ley de Noé demanda la decapitación de cualquiera que confiese que Yeshua es Adón, ¿sí? Señor, para que se entienda. Decapitación para cualquiera que él confiese que Yeshua es el Adón, el amo. Esto es de hecho el movimiento judío Lubavitch, en el cual el nuevo orden mundial está basado. Amados hermanos, cuando la Biblia dice la gran persecución, no es persecución a alguien que solamente dice tener una Biblia, ¿sí? Hay algo más fuerte que viene para el pueblo que está levantando la Torá y guardando los mandamientos y guardándose en santidad para el Elohim, el Dios de Israel. Ahora, la enciclopedia judía contempla un régimen noédico, ¿sí?, o noágico, como un posible orden mundial, precediendo el reino universal del Talmud. Son las leyes que serán puestas en alto. Estuvimos compartiendo también que muchas de las leyes que se aplicó en Estados Unidos de América con el presidente George Bush, ¿sí?, el expresidente George Bush, están totalmente acorde al Talmud y a las 7 leyes de Noé. Ahora, tiene que ser entendido que no estamos tratando con el Noé de la Biblia. Cuando la religión del judaísmo se refiere a la ley noédica, ¿sí?, sino la ley de Noé, como es entendida e interpretada por el absoluto sistema de falsificación que constituye el Talmud, o sea, el engaño. Bajo la falsa ley de Noé, o Noaj, como dicen, la adoración a Yeshua es prohibida bajo penalidad de muerte. Desde que tal adoración a Mashiach es condenada por el judaísmo como abodá zará, idolatría pura, idolatría, ¿sí? Entre tanto, varias formas de incesto, y este es un tema fuerte, están permitidas bajo el entendimiento del código noágida, ¿sí?, o noaide, ¿sí? Eso dice la enciclopedia talmúdica. Ahora, el Talmud también declara penalidad por desobediencia.
En Sanedrín 57a dice un elemento adicional de gran severidad es que la violación de cualquiera de los 7 puntos de la ley lleva el castigo capital por decapitación. Sukkah 52a en el Talmud, con el final del libre albedrío, la oportunidad de obtener recompensa, incrementar la porción en uno o en el, así lo dice, en el mundo por venir, también cesaría para siempre. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, amados hermanos, en el Brit Hadashah, dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Escuche muy bien. Y vi las almas de los decapitados, subraye, decapitados, por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Elohim. ¿Cuál es la palabra de Elohim? La Torá. ¿Sí? Esa es la palabra de Elohim, la Torá. Los mandamientos que se le dio a Moisés, ¿sí?, para que los enseñara al pueblo. Esa es la palabra de Elohim, no es el Talmud. Por lo tanto, el testimonio de Yeshua y la Torá son causa de decapitación. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, escuche muy bien, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Mashiach, ¿cuánto? 1000 shanim. 1000 años. La Mishnah Torah, entre comillas, de Maimónides, en el capítulo 10, concerniente a Yeshua HaMashiach, hay una obligación religiosa que ellos le llaman mitzvah, pero no es mitzvah, es mandamiento de hombre, que dice que hay que erradicar a los judíos traidores, dice Minim y Apicorim, y para causarles que desciendan al abismo de la destrucción, desde que ellos traigan dificultad a judíos, ¿sí?, al pueblo judío, y persuadan a la gente a alejarse de Dios, así dicen ellos, como hizo Yahshua Nazaret, así lo dice. Pero ellos no dicen Yahshua, dicen Yeshu. Y sus estudiantes y sus seguidores, ellos causaron que el pueblo judío se aleje de Dios, dice, en esta porción del capítulo 10 de Mishnah Torah, como Sadoc, Baitos y sus estudiantes, ¿sí? También habla de Mayo, en el nombre de la mala putrefacción, así dice. Las 7 leyes de Noé, de acuerdo a los fariseos, conocido hoy en día, en días modernos, como los judíos Lubavitch, las leyes noágidas o noágicas están basadas en su versión del Talmud. Ya explicamos que es la versión satánica de la Torá. Vamos a observar más acerca de esto, amados hermanos. 1. La idolatría es prohibida. El hombre es mandado a creer solo en el único Elohim y adorarlo solo a Él. ¿Sí? Idolatría, en contra de recrearse en pensar que existe una deidad excepto el Señor, dice así. Adorar a Yeshu, y su nombre es Yeshua HaMashiach, como el Mesías es blasfemia de acuerdo al Talmud y castigable con la decapitación. Estas son las leyes de Noah, pero no es el Noah de la Biblia. Sí, mis amados. En contra de cualquier imagen de talla y en contra de hacer lo que otro haga para nosotros. Vaya poniendo, amado hermano, amada hermana, amado oyente, ponga mucha atención. ¿Por qué? Porque quizás en su congregación le digan, nosotros no enseñamos Talmud, pero la ideología es talmúdica. ¿Sí? Ponga mucha atención, porque esto es algo muy sutil. Esto viene encubierto. Así se ha presentado y así se está presentando. En contra de hacer ídolos para uso de otros, en contra de hacer cualquier estatua prohibida, aun cuando éstas sean para propósitos ornamentales,
En contra de inclinarse a cualquier ídolo, no sacrificar ni verter libación ni quemar incienso ante ningún ídolo, aun donde no sea la manera habitual de adorar el ídolo en particular. En contra de adorar ídolos en cualquiera de las formas acostumbradas de adoración. En contra de hacer pasar a los niños a través del fuego en adoración a Moloch. En contra de practicar Ov. En contra de practicar Yidoní. En contra de volverse a la idolatría. En pensamiento, en palabra, en deseo o en cualquier observancia que pueda llevarnos a esta adoración. 2. Las relaciones incestuosas y adúlteras están prohibidas. Los seres humanos no son objetos sexuales, ni es el placer su último objetivo en la vida. Las relaciones sexuales ilícitas, incluso con bestias. 3. El asesinato es prohibido. La vida de un ser humano formado a la imagen de Elohim es sagrada. Homicidio en contra del asesinato de cualquiera. 4. Está prohibido maldecir el nombre de Elohim. Además de honrar y respetar a Elohim, aprendemos de este precepto que nuestro hablar debe ser santo, como es esta la señal que separa a los hombres de los animales. Blasfemia, conocer la presencia de Elohim, temer a Elohim, orar a Él, santificar el nombre de Elohim. ¿Sí? En contra de profanar el nombre de Elohim, estudiar la Torá, honrar los eruditos y reverenciar sus maestros. Dicen nuestros sabios, dicen nuestros jajamim. ¿Quién es el jajam de jajamim? Yeshua HaMashiach es su nombre. El robo está prohibido. 5. El mundo no es nuestro para hacer lo que nos plazca. En contra del robo, en contra de cometer asalto, en contra de mover las señales de linderos, en contra de la estafa, en contra de repudiar un reclamo de deuda de dinero, en contra de cobro excesivo, en contra de codiciar, en contra de desear. A un trabajador se le debe permitir comer de los frutos en donde él trabaja bajo ciertas condiciones, en contra de que un trabajador coma tales frutos cuando ciertas condiciones no son conocidas, en contra de un trabajador llevando tales frutos a casa, en contra del secuestro, en contra del uso de falsas pesas y falsas medidas, en contra de la posesión de falsas pesas y falsas medidas. Esas deben ser exactas en el uso de pesos y medidas. El ladrón debe retornar o pagar el objeto robado. 6. Comer la carne de un animal vivo está prohibido. Esto nos enseña a ser sensibles a la crueldad contra los animales. Esto fue ordenado por Noé para el primer momento entre los permisos de comer carne. Escuche muy bien este tema. El resto ya fueron dados por Adán en el jardín del Edén. Órgano de una criatura viva. Sí, estoy hablando de un animal. En contra de comer un órgano dañado de un animal vivo, bestia o ave de corral. En contra de comer carne de cualquier animal el cual fue desgarrado por una bestia salvaje, la cual en parte prohíbe comer de tal carne de animal desgarrado mientras éste estuvo vivo o está vivo. 7. A la humanidad, justicia, a la humanidad le es ordenado establecer cortes de justicia y orden de justicia social para establecer las 6 leyes y decretar cualquier otras leyes o usos. Señalar jueces y oficiales en cada y toda comunidad. Tratar los litigantes igual ante la ley. Investigar diligentemente en el testimonio de un testigo. En contra de caprichosa injusticia de parte de la Corte de Justicia, en contra del juez que acepte soborno o regalos del litigante, en contra del juez que muestre señal de honor, pero a un litigante, en contra del juez actuando por temor a las amenazas de un litigante, en contra del juez sin compasión, favoreciendo al litigante pobre, en contra del juez discriminando en contra del litigante porque es un pecador, en contra del juez sin ternura, poniendo a un lado la penalidad de un asesino,
En contra del juez que discrimina a un extranjero o a un huérfano, en contra del juez que escucha a un litigante en ausencia del otro, en contra de señalar a un juez quien carece de conocimiento de la ley, en contra de la corte que mate a un hombre inocente, en contra de incriminación por evidencia circunstancial, en contra de castigar por un crimen cometido por temor a represalia, que la corte esté para administrar la pena de muerte por la espada, en contra de que cualquiera tome la ley en sus propias manos para matar al perpetrador de un crimen capital, testificar en la corte, en contra de testificar falsamente. Este es un punto de desacuerdo entre diferentes posiciones, digamos. Los noéitas no están restringidos en esta forma, sino que podrían juzgar individualmente, ¿sí?, e inmediatamente a la vez. Se desprende de Deuteronomio capítulo 17, versículo 6, ¿sí? Vamos a leerlo, amados hermanos, para estar claros en este tema. Son temas bastante profundos, pero, amados hermanos, hay mucho engaño. Y todo esto es para que los mismos escogidos incluso tropiecen, ¿sí? 17:6 de Deuteronomio, ¿tienen todos? Por dicho de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. ¿Escuchó? Anótelo y subráyelo. Por el dicho de 2 o 3 testigos. Requiere el testimonio de 2 o 3 testigos antes de que alguien pueda ser ejecutado o en cuanto a obrar conforme a la ley. ¿Sí? De hecho, la última parte del verso 6 específicamente establece: no morirá por el dicho de un solo testigo. Esta debería ser nuestra primera clave en estas 7 leyes, entre comillas, de Noé, que no son más que una astuta falsificación de los 10 mandamientos de Yahweh Sebaot para el pueblo. ¿Sí? Falsificación, dije, y lo repito. Esto pavimenta el camino para el Adón, siendo éste definido como a quien ellos definen como su Señor, y aquellos quienes no estén de acuerdo o quienes refuten adorar a ese Señor serán decapitados. La penalidad por la violación de cualquiera de estas leyes de Noé está detallada en la página 1192 de la Enciclopedia Judaica. Dice, escuche muy bien, la violación de cualquiera de los artículos de las 7 leyes de Noé lleva el castigo capital de decapitación. ¡Wow! En otras palabras, si una persona se ofrece como testigo para acusar a un gentil de violación, dije gentil, de violación de cualquiera de las 7 leyes, ese solo testimonio sería suficiente para decapitar al acusado. Esto va más allá de lo que usted y yo pensamos. Esto es más serio de lo que usted se está imaginando en este preciso momento. Una persona podría ser llevada a la muerte por la endeble acusación de ser cruel con los animales y basado en el testimonio falso de una sola persona. Hoy en día, a nivel mundial, estoy hablando, en muchas congregaciones se toman determinaciones solamente por decisión de una persona, ¿sí? Por decisión de una sola persona. Talmud, ¿sí? Se van cayendo las escamas, ¿verdad? Bendito sea Yahshua HaMashiach. Gracias, Padre, por guardar nuestros corazones. Ahora, veamos lo que el ministerio, la espada del Espíritu, reveló acerca de estas leyes de Noé. Voy a leer este artículo. Dice, tenemos que percatarnos de uno más de los avances del acercamiento del anti-Mashiach. Antes de que te diga de qué se trata este avance, entiendo que debo poner un fundamento primero. Recuerda, cuando el anti-Mashiach surja, él afirmará ser la conciencia avanzada
de Mashiach, entre comillas, la cual vino, escuchen muy bien esto, sobre Buda, Jesús y Mahoma, en sus respectivos períodos históricos. Escuche esta mentira. El anti-Mashiach también afirmará ser el Mesías judío, por quien ellos habían estado esperando. ¿Sí? Se lo pone bien claro, ¿sí? en un artículo también, que el ungido, entre comillas, tendrá que cumplir todas las profecías del mal llamado Antiguo Testamento, concernientes a la aparición del Mesías, si él tiene alguna esperanza de engañar a los judíos ortodoxos. El punto principal a ser captado es que este falso Mesías afirmará ser judío, y es más, un judío ortodoxo. Él defenderá la ley judaica, alajá, ley judaica talmúdica, ¿sí?, manteniendo esta información, ¿sí?, y pon mucha concentración en esto, amado hermano, amada hermana, ¿sí?, con los siguientes puntos. Voy a repetir en cuanto a lo que estuvimos compartiendo. El presidente Bush firmó dentro de una resolución conjunta dentro de la ley congregacional titulada Una resolución conjunta para designar, ¿sí?, el 26 de marzo de 1991 como el Día de la Educación de los Estados Unidos. Esta resolución conjunta se convirtió en la Ley Pública 102-14. El título parece tan inicuo, ¿sí?, que nadie pensaría dos veces acerca de si está pasando lo que ellos están viendo, y no obstante, esta ley es muy siniestra en sus implicaciones. Es típico de los planeadores del nuevo orden mundial diseñar palabras, frases y títulos que suenen muy inocentes para enmascarar sus verdaderas intenciones. Esta ley pública establece enfáticamente que toda la civilización desde el principio ha estado basada sobre un conjunto de leyes tituladas, entre comillas, las 7 leyes de Noé. ¿Sí? Volvemos al tema. ¿Sabías tú este tema? ¿Sabías esto? ¿Estabas consciente de esto? Probablemente creías que la Biblia era la base sobre la cual estaba basada la civilización. ¿Qué son las 7 leyes de Noé y de dónde vinieron? Estas supuestas leyes, 7 leyes universales, así le llaman, de acuerdo a la Enciclopedia Americana, en la página 737, afirma que ellas son la designación, escuchen muy bien, judío-talmúdica para 7 leyes bíblicas dadas a Adán y a Noé antes de la revelación a Moisés en el monte Sinaí, y consecuentemente atando bajo ella toda la humanidad entera. ¿Sí? Se reporta que estas leyes se originaron del místico Talmud y satánico Talmud babilónico, el cual, ¿sí?, los no creyentes en Mashiach, en Yeshua y su Torah, siempre no han querido aceptar, se opusieron también, y de hecho el Talmud es una colección de interpretaciones hechas por hombres, por humanos, según ellos, del Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? De Génesis a Deuteronomio, lo que se conoce en hebreo como el Humash, los primeros 5 libros, la Torá, en contra del cual Yeshua, bendito su nombre, habló tan intensamente. Yeshua HaMashiach atacó muchísimo. El Talmud fue enseñado como siendo igual a la palabra inspirada por Elohim, aun cuando los efectos prácticos de estas enseñanzas fueron tan frecuentemente, ¿sí?, exactamente lo opuesto a lo que Elohim había ordenado para el pueblo de Israel, totalmente opuesto. Y llegábamos a la conclusión y decíamos, ¿cómo se pueden llevar de la mano
¿Cómo es posible que se enseñe a la par lo mismo? ¿Cómo es posible? ¿Será que las congregaciones han caído tan bajo para no discernir y ver claramente que en el estudio de las Escrituras todos esos mandamientos de hombre profanan la Torá? La Enciclopedia Americana continúa su explicación de la ley de Noé. A través de los siglos, dice, los eruditos han visto las leyes de Noé como un nexo, escuche esto, entre el judaísmo y el cristianismo, como unas normas universales de conducta, de ética, como un concepto básico de ley internacional, como una garantía para todos los derechos fundamentales del humano. Estoy guardando la Torá, los mandamientos. ¿Eres judío? Realmente mis padres no son judíos. No puedes estudiar la Torá. La Torá fue dada para el pueblo judío. Tú solamente tienes que observar 7 leyes de Noé. Y te las voy a explicar. Son estas. ¿Alguna vez escuchó eso? Se reporta desde fuentes judíos que el judío que vive de acuerdo a la Torá está exento de estas 7 leyes. En otras palabras, las 7 leyes de Noé fueron entendidas como para los gentiles solamente los gentiles, pero el judío no tiene que observarlas. Ellas están supuestamente a ser un sustituto de los 10 mandamientos. Y en este punto necesitamos brevemente enlistar estas 7 leyes de Noé. No adorarás dioses, no blasfemarás a Dios, no derramarás sangre humana inocente, ni de feto ni de persona enferma, quien tiene un tiempo límite de vida. No tendrás relaciones carnales con bestias, incestuosas, adúlteras o homosexuales, no cometerás violación, no robarás. Establecerás leyes y cortes de ley para administrar esas leyes, incluyendo la pena de muerte para aquellos quienes maten. Administra solo si hay el testimonio de un testigo. ¿Y qué dice la Torá? 2 o 3. Esta 6ª ley es una puerta abierta, sí, para el adversario también, pero es una puerta abierta para darle la pauta a: yo te voy a decir qué se debe hacer y qué no. Pero la Biblia dice esto. No, yo te voy a decir qué debes hacer y qué no. Recurre a mí y yo te diré qué hacer y qué no. ¿Sí? ¿Escuchó alguna vez eso? Pero la Escritura dice que tenemos que hacer esto, que tiene que haber otro testigo. No, una sola persona lo acusó, debemos de llevar a cabo el juicio. ¿Sí? Talmud. 7 leyes de Noé. Falsificación, dijimos, de los 10 mandamientos de Yahweh. 7, no serás cruel con los animales. Son 7 leyes. La penalidad por violación de cualquiera de estas leyes de Noé está detallada en la página 1192 de la Enciclopedia Judaica. Dice: la violación de cualquiera de los artículos de las 7 leyes de Noé lleva el castigo capital de decapitación. En otras palabras, si una persona se ofrece como testigo para acusar a un gentil o violar cualquiera de las 7 leyes, un solo testimonio sería suficiente para decapitar al acusado. ¿Sí? Entonces, vamos a examinar este tema. Dijimos una ley pública para los ciudadanos. ¿Qué en cuanto a las Naciones Unidas? Se ponen las leyes de Noé como una base para la ley internacional, a la cual todos los americanos también deben de conformarse. Y esta ley pública selecciona un grupo judío, qué casualidad, ¿no? Judío, para un honor especial. Se dice que ellos encarnan los principios de esas leyes de Noé. Este grupo es del movimiento ultraortodoxo Lubavitch, conocido por su estricta adherencia
a los más pequeños detalles del Talmud. ¿Sí? Este grupo que su rabí, entre comillas, encabeza, Menachem Schneerson, ¿sí? Él es el Mesías profetizado según ellos. De hecho, quiero compartir esto entre paréntesis, le prenden velas, ¿sí? Le encienden velas a los cuadros, las imágenes de este varón. Ahora, esto es una pequeña astilla de un grupo religioso sobre el que muy pocos han oído alguna vez. Aún hablando de los Estados Unidos, el Congreso y el presidente de los Estados Unidos han declarado en esta ley que este rabí es universalmente respetado y reverenciado, y que este movimiento Lubavitch ha fomentado y promovido estas 7 leyes de Noé. Nuevamente aparece mucha luz sobre el movimiento Lubavitch, cuando él cita a un rabí, Louis Finkelstein, la cabeza del Seminario Teológico Judío de América en 1943, escribiendo en la Enciclopedia Universal Judía, farisaísmo proviene de talmudismo. El espíritu de los antiguos fariseos sobrevive inalterado. Cuando un judío estudia el Talmud, él está realmente repitiendo los argumentos usados en las academias palestinas. En otras palabras, los talmúdicos Lubavitcher son fariseos renacidos. ¿Sí? Debemos de ser alertados porque desde el 17 de julio de 1993 podemos ver que las creencias de los fariseos, ¿sí? y todas sus prácticas ocultistas, muchos fariseos pertenecen al grupo judío ocultista Kabbalah, la Cábala, ¿sí? Satánico de extremo a extremo, ¿sí? No hay Cábala buena, Cábala mala. La Kabbalah es ocultismo puro, es diabólico, no es Torah. Estudiamos que las formas judías desde aquel año, como hemos mencionado, de la Cábala, el más importante bloque de la construcción donde el movimiento entero del nuevo orden mundial está basado. Finalmente mostramos cómo esos fariseos podían odiar a Yeshua tan vehementemente, aún en presencia de sus mismos milagros. Entendemos cómo Yeshua tenía tal indignación en cuanto a las enseñanzas de ellos y la hipocresía de los fariseos. Una vez entendemos que los fariseos de los días de Yeshua estaban envueltos en una sociedad secreta satánica. Podemos entender cómo ellos le odiaban tanto, ¿sí? Dice la Escritura en el Brit Hadashah, en las Pesarot, que ellos no lo dice una vez, lo dice muchas veces, que ellos buscaban ocasión para hacerle caer, ¿sí? Buscaban una falla para hacerle caer. Toda esa ideología diabólica se mueve mucho en las congregaciones, donde se busca el error de la persona para acusarla, ¿sí? Que la persona caiga en algo, se le encuentre una falla para tomarla y ya te tengo, ¿sí? Tuviste una falla. Esta ideología talmúdica, ¿sí? Yeshua reprende todo eso, ¿sí? Yeshua detesta porque dice, ¿cómo van a ustedes a hablar de mandamientos si están profanándolo en sus corazones? Yeshua les advirtió que no les adjudicaran su poder a Satanás, pero ellos continuaron haciéndolo, de modo que cometieron el pecado imperdonable, ¿sí? Hasta este día las sociedades secretas continúan enseñando a sus miembros, ¿sí?, que Yeshua pudo hacer sus muchos milagros porque él era un adepto al ocultismo, ¿sí? Eso es lo que enseñan. Los fariseos también tuvieron éxito en matar a Yeshua en parte, ¿sí?, porque resucitó, bendito su nombre, sobre la base de que él blasfemó a Dios. Así dice, es imposible, de acuerdo a nuestras leyes, que tú siendo hombre te creas Dios. Es imposible, es una blasfemia.
desconocieron las profecías y la venida del Mashiach. Su corazón no estaba preparado, lo cual para ellos fue automáticamente, acorde a sus estudios, a la ley de Noé número 2. Recuerden las palabras de Yeshua en Mateo capítulo 10, versículo 24 al 25, de que los talmidín, ¿sí?, los discípulos del maestro, serían tratados de la misma manera que el maestro, que el Moré, Yeshua HaMashiach, había sido tratado. ¿Sí, mis amados? Me pregunto si esta escritura tiene alguna aplicación a la actual situación que se está viviendo. ¿Somos seguidores de Yeshua HaMashiach 100%? ¿O somos seguidores con reservas? Hablar de temas fuertes como persecución, decapitación, muerte, muchas cosas que están profetizadas en la Biblia para los seguidores de Yeshua HaMashiach, padecimientos, ¿sí? Si Yeshua HaMashiach no hubiera dicho perseveren hasta el fin, a pesar de los tropiezos que vengan, no sería, no podríamos nosotros decir o estar cruzados de brazos y decir, a mí no me va a suceder absolutamente nada. Estaríamos engañándonos. Todos estos sistemas humanos y mandamientos de hombres han creado cercas. ¿Han creado qué? Cercas para mantener un control, manipulación, dominio y muchas cosas más que no vienen del corazón de Yeshua HaMashiach. Los judíos sionistas de hoy, ¿sí?, los de hoy, no tienen ninguna relación con el sionismo de la Biblia, por decirlo así, como movimiento. Ellos sencillamente usan términos similares para confundir a las personas y mantener a las congregaciones en la oscuridad acerca de quiénes son ellos realmente, ¿sí? Los judíos en el poder de Israel de hoy son judíos edomitas. ¿Son judíos qué? Edomitas. Los verdaderos israelitas son aborrecidos por ellos, son despreciados. Ellos son los fariseos de la antigüedad. Yeshua HaMashiach advirtió, guárdense de la levadura de los fariseos. ¿Sí? Precepto, guárdense de la levadura de los fariseos. Yeshua mismo declaró a los judíos en Juan capítulo 8 verso 44, en el Brit Hadashah: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Sí? Rechazando la judería talmudista. Vamos a ver a qué se refería. Muchas personas dicen, ustedes son de vuestro padre el diablo solamente por una hipocresía religiosa. Pero no es ese el contexto de la Escritura, amados hermanos. Se movía algo más turbio. No era solamente decir, me paro a rezar, a hacer oración en una esquina y que me vean, hipócrita, te haces el kadosh, el santurrón, y realmente tu corazón está podrido, eres sepulcro blanqueado. No se refiere sencillamente a eso, se refiere a todo lo encubierto que ellos llevaban para buscar deshacerse de él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a través de Yeshua vino el perdón, vino la restauración, vino la salvación. Algunas de las, entre comillas, sabias enseñanzas filantrópicas, entre comillas dije, del Talmud y sus amorosos epítetos para los no judíos, entre los cuales se encuentran sus leales defensores, dice Baba Mesías 114b, los judíos son llamados humanos de condición, pero los no judíos no son humanos, ellos son bestias. Muchas personas adquieren libros judaicos y comienzan a leer literatura judaica sin discernir realmente qué es lo que se está haciendo. Solamente se da una cara bonita de todo esto. Por ejemplo, Shulchan Aruch, ¿sí? Shulchan Aruch, con las palabras de su, entre comillas, rabino Yosef Karo, dice, el no judío es una basura, es un excremento. Así claramente lo dice. El no judío
El gentil, el que no es judío, es una basura, es un excremento. Todos los niños son animales, dice, y ya estuvimos compartiendo varias porciones, pero realmente, amados hermanos, usted y yo debemos de conocer el elevado concepto de respeto a la vida fomentado por el Talmud. ¿Sí? Respeto a la vida entre comillas. Voy a leerle algunas porciones para que usted entienda que no se trata solamente de pararse en una congregación y enseñar directamente Talmud. Se trata de la ideología que se transmite a través del comportamiento. Recuerden, amados hermanos, que comenzamos leyendo Primera de Juan, capítulo 2, verso 4 al 6. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. La verdad no está en él. Y si la verdad no está, ¿qué está? La mentira, el engaño. ¿Sí? Muchas prácticas judaicas, rabínicas, no de la Torá, hechizan y encantan a muchos congregantes. Muchas personas son hechizadas y encantadas con esas prácticas. No son mandamientos, son prácticas. Hay tradiciones, ¿sí?, que fueron directamente tomadas y tienen base bíblica. De hecho, en el Talmud ni siquiera se mencionan tradiciones que directamente, tienen base en la escritura, en la Biblia, y no tiene nada de malo. Hermosear el Shabbat, Baruch Hashem, es mandamiento. ¿Por qué? Porque es lekavod Shabbat, es para honrar al día de reposo de Yahweh Sebaot, el nombre de Yahweh, su Shabbat. Ahora, dice, el mejor de los gentiles, ¿sí?, en Soferín 15, en la regla 10, el mejor de los gentiles debe ser asesinado. También dice en Mahané Jeshua, en el folio 76 C1, cuando el Mesías, hijo de David, Mashiach ben David, venga, exterminará a todos los enemigos. Cuando habla de enemigos se está refiriendo a todos los gentiles. Los exterminará y los pisoteará, dice. Si vemos que un idólatra, y así dice entre paréntesis, un gentil, es arrastrado o se ahoga en el río, no debemos ayudarlo. Si vemos que su vida está en peligro, no debemos ayudarle a él. Maimónides, Mishnah Torah, la porción 184. El que derrama sangre de los no judíos ofrece un sacrificio a Dios. Repito, el que derrama sangre de los no judíos, de los gentiles, está ofreciendo un sacrificio a Dios. Halkut Shimoni at Pentatecum, ¿sí?, esa porción. Al menor de los no judíos, matadlo. Abodá Zará 26b, Tosafot, ¿sí?, reeditando la enseñanza de Ben Yochai. En la nota de otras versiones se podría traducir como hasta el mejor de los gentiles debe ser asesinado. Si un judío tiene un sirviente o criado no judío que muere, no se le debe dar el pésame al judío, sino que debe decírsele: Dios reemplazará tu pérdida como si uno de tus bueyes o asnos hubiera muerto. ¿Sí? Repito, esto es fuerte. Eso está establecido en Joredea 377.1. Un gentil hereje puede ser asesinado de inmediato por tus propias manos. Abodá Zará 4b. No salves al goy en peligro de muerte, se reafirma. Hilkot Akum 1. Todo judío que derrame la sangre de los no judíos, y dice entre paréntesis, sin Dios, o sea, el que no es judío no tiene a Dios, hace lo mismo que un sacrificio a Dios. Bemidbar Rabá C21, Halkut 7:22. El judío que derrame sangre de un goy ofrece a Dios un sacrificio agradable. Asesinar a un goy es lo mismo que matar a un animal salvaje. Sanedrín 59a. Está permitido tomar el cuerpo y la vida de un gentil, un no judío. Sefer Ikarim 3, sección 25. Es importante, amados hermanos,
que despertemos. Hay una falsa humildad que se está moviendo a nivel mundial, una falsa santidad, y esto es lo que transmite el Talmud, una falsa santidad, una falsa humildad, ¿sí? Y sentido de la autocrítica, ¿sí? Del pueblo judío. Todo eso está expresado en el Talmud. Por ejemplo, en Sanedrín 58b dice, y lo voy a repetir, golpear a un judío es como abofetear la cara de Dios. ¿Sí? Golpear a un judío. Establecemos que ningún rabino alguna vez pueda irse al infierno, Hagigá 27a. Un rabino debate con Dios y lo derrota a él. Dios le admite al rabino que ganó el debate, Babá Mesías 59b. Cuando el Mesías llegue, cada judío tendrá 2.800 esclavos. Escuche muy bien este tema. Cuando el Mesías ben David, Mashiach ben David, según ellos, llegue, cada judío tendrá 2.800 esclavos. Simeón Hadassem, folio 56d. Dice el Kadosh Baruj Hu, habló así a los israelitas: vosotros me habéis reconocido como el único dominador del mundo, y por eso yo os haré los únicos dominadores del mundo. Hanijá, folio 3a y 3b. Solo Israel justifica la creación de la tierra. Seror Hamor, folio 6, C4. Si se prueba que alguien le dio dinero a los israelitas, de los israelitas a los goín, a los gentiles paganos, de alguna manera debe ser encontrado, pues es razón suficiente para arrojarle fuera de la faz de la tierra. El Mesías no vendrá mientras existe un judío que deba soportar el ser dominado por un no judío. Sanedrín 98a. Según el Talmud, un judío no puede contratar a otro judío para trabajar. Un judío tiene que contratar a un goy que según ellos es un animal, es una basura. Por lo tanto, se pueden aplicar las leyes del Talmud, ¿sí? ¿Cómo contratar un israelita a otro israelita si en la Torá dice lo contrario? Sí, mis amados. En tiempos del Mesías, los judíos estirparán a todos los pueblos del mundo. Bar Nahaní, Bamidbar Rabá, folio 172, 173. El Mesías dará al judío el dominio del mundo y todos los pueblos serán subyugados. Todas las propiedades de las otras naciones pertenecen a la nación judía, la cual, por consiguiente, tiene derecho a apoderarse de todo sin ningún escrúpulo. Shulchan Aruch, Hoshena Mishpat. ¿Qué significa Har Sinaí, monte Sinaí? Significa monte desde el cual se ha irradiado Siná, es decir, el odio. Escuche muy bien esto, amados hermanos. Siná, el odio contra todos los pueblos del mundo. Shabbat, folio 89, C1. Har Sinaí, el monte del odio, según el Talmud. Por eso se transmite muchas veces desde estos lugares, no aquí, bendito sea Yeshua HaMashiach, pero muchos púlpitos que se dicen ser mesiánicos, odio, sutilmente odio, desprecio, rechazo. Todo eso se transmite y la gente muchas veces, en lugar de ser restaurada, sale con ganas de golpear a la gente. ¿Sí? Salen del Shabbat. Escuche muy bien este tema. Salen del Shabbat de Yahweh Sebaot, de Yeshua HaMashiach, con ganas de golpear a la gente, con ganas de escupir a los gentiles, a los que todavía no reconocen a Yeshua HaMashiach y su bendita Torah, con ganas de escupir, con ganas de abofetearlos. Todo eso se está transmitiendo, Har Sanaí, según el Talmud. Que realmente Yeshua HaMashiach abra los ojos de miles y miles y salgan de la mentira, de los mandamientos de hombre, del error, y solamente guarden los mandamientos de la Torá,
que van, acuérdese esto, amado hermano, amada hermana, amado oyente que está escuchando este audio, todos los mandamientos de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, están acorde con el amor. ¿Escuchó eso? Todos los mandamientos de la Torá escrita están de acuerdo con el amor. ¿Por qué se atacó supuestamente a un grupo de observantes de la Torá? Porque no obraban con amor, sino con desprecio, odio, rechazo, religiosidad, manipulación y cantidad de cosas, de obras de la carne más. Yeshua condenó y condena esta actitud. Por lo tanto, si guardamos la bendita Torá, la palabra de Elohim, de Dios, de Elohim, realmente debemos de llevar el amor. ¿Sí, mis amados? Vamos a leer nuevamente el pasaje, Primera de Juan, capítulo 2, verso 4 al 6. Es para el que guarda su palabra, claro, es la evidencia. El que no guarda la palabra no va a tener la evidencia. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Elohim, escuche, el amor de Elohim se ha perfeccionado. Sí, mis amados, por esto sabemos que estamos en él. En mis palabras, esta es la evidencia. Por esto sabemos, dice la Biblia, que estamos en él. ¿Por qué? Por el amor. Si se enseña sutilmente, claro, no le van a enseñar directamente a odiar, pero sutilmente le van a transmitir odio. Deseche eso, repréndalo en el nombre de Yeshua HaMashiach, porque no viene del corazón de Elohim Sebaot. No viene de él, amado hermano, no viene de él. El rechazo, el odio, el decir, ¿sí? Y esto se escucha y se ve mucho. Yo en una época era cristiano, hacía esto, pero gracias a Yeshua HaMashiach, que me sacó de todas esas blasfemias, bola de hipócritas, mentirosos, paganos, inicuos, arrepiéntanse pronto porque Yeshua viene. ¿Qué es eso, amados hermanos? ¿Qué es eso? Cualquier persona incrédula dice, ¿qué me transmite? ¿Odio? ¿Rechazo? ¿Soberbia? ¿Orgullo? Sí, cantidad de cosas. Pero no son los frutos del Ruach HaKodesh. Acuérdense que los frutos del Ruach HaKodesh deben de estar en nosotros. ¿Sí, mis amados? Poner cerca a las personas es poner piedra de tropiezo, y eso es un pecado en contra del Dios de Israel, Yahweh Sebaot. ¿Sí, mis amados? Voy a leerle una porción. Dice, y esto es bastante fuerte, amados hermanos. Voy a leer algunas porciones. La agricultura es la más baja de las ocupaciones, según el Talmud, Yevamot 63a. ¿Sí? La agricultura es la más baja de las ocupaciones. Porque ahí ellos dicen, sí, realmente es un animal. ¿Viste que teníamos razón? Es un animal. Yevamot 63a. Esto explica que los ministros, ¿sí?, de agricultura, que han sido judíos, siempre destruyen los campos y la economía agraria con crueldad, ¿sí?, y desmedida. El profeta Isaías anuncia que Elohim le ha ungido a decir a los israelitas que a ellos serán entregados todos los pueblos del mundo y que los gentiles deberían trabajar de modo que los hijos de Israel no toquen ningún trabajo pesado y puedan servir a Elohim únicamente con la oración. Para poder tener tiempo para esta oración, deberán apropiarse de los bienes de los pueblos. Esto lo firma el Talmud, ¿sí? Mashmiach Yeshue, folio 89C4. Informar a un goy de algo relacionado, escuche muy bien, con nuestra religión,
sería igual que matar a todos los judíos. Pues si los goim, si los gentiles supieran lo que enseñamos acerca de ellos, nos matarían abiertamente. Libro de David, capítulo 37, Talmud. Repito, informar a los goim algo relacionado con nuestra religión sería lo mismo, el equivalente que matar a todos los judíos. Si los goim, los paganos, supieran lo que realmente enseñamos acerca de ellos, ellos nos matarían abiertamente, dice el Talmud. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie. Espero que usted pueda abrir los ojos, que Yeshua HaMashiach le dé claridad, dirección. Todos los mandamientos de hombre que nuestro Abba Kadosh nos va ministrando, ¿sí?, para entender que eso es error, nos va a ir limpiando, amados hermanos. Esta es la obra del Creador, que las pisadas de Yeshua sea lo que nosotros estemos haciendo, las pisadas, seguir a Mashiach, no seguir mandamiento de hombre. ¿Sí, mis amados? Los mandamientos de hombre han puesto trabas, han puesto paredes para que las personas se acerquen a Elohim, a Yahweh Sebaot. Yeshua HaMashiach, acuérdense del Mashal, en cuanto a la piedra de tropiezo. ¿Sí, mis amados? Y es por ello que Él afirmó: ustedes realmente son hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de él queréis hacer. ¿Por qué? Porque él es el mentiroso, él es homicida desde el principio, y él no quiere que las ovejas perdidas de la casa de Israel regresen a casa. Él no quiere eso, él está impidiendo eso. Yeshua HaMashiach lo reprenda. Pero nosotros, amados hermanos, debemos de mantenernos, ¿sí?, nuestros ojos abiertos, nuestros oídos abiertos a la verdad de su Torah. Muchos mandamientos fueron dados, pero realmente, amados hermanos, deben ser examinados con la Torah, ¿sí?, con la Torah. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Yahweh, Rey del universo. Abba, gracias por estar con cada uno de nosotros, permitirnos, Abba Kadosh, compartir tu bendita palabra. Sabemos, Padre, que hay mucha mentira, mucho engaño, piedra de tropiezo para el mundo entero, pero sobre todo para los seguidores tuyos, Abba Kadosh. Ayúdanos, por favor, y que tú, Padre bendito, sigas quitando, Padre, toda máscara, todo engaño, toda cosa encubierta, Padre bendito, que no glorifica tu Kadosh nombre. Ayúdanos, por favor. Sabemos que esto no es de ayer, tiene miles de años, Padre. La humanidad entera ha creído, Padre, una historia, pero sabemos, Padre eterno, que mucho engaño a través de las traducciones, a través de ocultar tu Kadosh nombre, tantas prácticas, Padre bendito, que han sido de tropiezo para tu pueblo. Por favor, yo te pido, Padre, que nos guardes, que nos ayudes a permanecer en tu verdad, en tu luz, Yeshua HaMashiach, y a llevar por sobre todas las cosas el cumplimiento de tus preceptos con amor y por amor a tu nombre. Gracias, Abba Kadosh, por derramar, Padre bendito, de tu amor en cada corazón de tus hijos que te buscan, que invocan tu Kadosh nombre. Abba, ayúdanos, por favor, guíanos, guía a cada oyente, Padre bendito, para que toda mentira, Abba, de hombre, sea echada por tierra. Beshem Yeshua HaMashiach, te damos toda rabá a ti. Amén. Aleluya. Exaltamos a Yeshua HaMashiach. Que así sea, bendito Yahweh Sebaot.